Hola, en una región del espacio existe un campo magnético uniforme de 0,5 teslas que penetra perpendicularmente al plano del papel. En dicha región se sitúa un alambre conductor en forma de U, con resistencia despreciable y cerrado por una varilla de longitud 20 centímetros y resistencia 2 ohmios. A partir de estos datos debemos calcular el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad con la que debemos mover esa varilla para que se genere una corriente de 1 amperio en sentido antihorario, esta de aquí. Por la ley de Lenz sabemos que el sentido de la corriente inducida va en contra de la causa que produce esa corriente. Como va en sentido antihorario, induce un campo que sale de la pantalla. Lo veis representado con estos puntitos. ¿Y cómo sé que el campo sale de la pantalla? Muy sencillo, con la regla de la mano derecha, que consiste en colocar los dedos en el sentido de la corriente. De esta forma, el pulgar nos va a indicar hacia dónde va el campo. Como el pulgar apunta hacia mí, el campo sale de la pantalla. Para que os quede claro, si el sentido de la corriente fuera horario, colocaría los dedos de la mano derecha en el sentido de la corriente y así el dedo gordo no tendría más remedio que apuntar hacia dentro de la pantalla, al igual que el campo. Lo veis aquí representado con estas cruces. Y volviendo a nuestro problema, si esta corriente está generando puntitos es porque en este circuito de la izquierda están aumentando las cruces, ya que sabemos por la ley de Lenz que el sentido de esta corriente va en contra de la causa que la produce. Entonces, para que aumenten las cruces, ¿hacia dónde debe moverse la varilla? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Claro, hacia la derecha, que es la única manera de aumentar esta superficie. Y para calcular la velocidad, primero debemos obtener el flujo a través de esta espira y después aplicar la ley de Faraday, Henry y Lenz. El flujo es igual al producto escalar de B por el vector superficie. Bueno, B, el módulo de B es 0,5 por el módulo de S. Pues tengo que calcular la superficie de la espira. ¿Cómo? Bueno, tengo este lado que es L y me falta la base de este rectángulo. Muy fácil. Voy a usar la formulita de cinemática que dice que x es igual a x sub 0 más la velocidad por el tiempo. Y eso me va a dar toda esta longitud. Así la superficie será L por x sub 0 más vt. Y ahora tendría que multiplicar por el coseno del ángulo que forman B y el vector S. Pero al ser S perpendicular a la espira y también serlo B, el ángulo formado es 0 grados y el coseno de 0 es 1. Luego ya está. Empiezo a sustituir 0,5 por L, que eran 20 centímetros, pero que debo pasar a metros, 0,2 metros, por x sub 0 más vt. Bueno, estos serán Weber. Ya puedo aplicar la ley de Faraday, Lenz y Henry, que es la fuerza electromotriz inducida igual a menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Pues derivo 0,5 por 0,2 por V. Y el menos, aquí delante que no se me olvide, estos son voltios, ya que la fuerza electromotriz inducida es un voltaje. Bueno, pues todavía no puedo despejar la velocidad porque no tengo la fuerza electromotriz inducida, ese voltaje, pero observo los datos y veo que tengo la resistencia de la varilla y la intensidad que circula por el alambre. Esto huele a ley de Ohm. Puedo despejar de aquí, de la ley de Ohm, que es V igual a R por I o E igual a R por I, como queráis llamarlo, puedo despejar de aquí ese voltaje, que será 2 por 1, 2 voltios. Así que ya puedo igualar
menos 0,5 por 0,2 por v, que es la velocidad, igual a esos 2 voltios. Y despejando me queda que la velocidad es menos 20 metros partido por segundo. Lo que me piden en el enunciado es que dé el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad. Así que voy a colocarme estos vectores unitarios que eran el I, el J y el K. Y con su ayuda voy a encontrar cuál es la dirección de V. ¿Cuál es? ¿Vale? Dirección J. Sentido. Sentido positivo. Entonces solo me queda poner cuál es el módulo de la velocidad. ¿Cuál es el módulo? 20. Pues entonces el vector velocidad con su módulo de dirección y sentido es este, más 20J metros partido por segundo. Apartado A. En el apartado B debemos calcular qué fuerza hay que ejercer sobre la varilla para que esta velocidad V sea constante. Para que esto ocurra, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la varilla deben ser igual a 0, porque si no, no tendríamos velocidad constante. ¿Y qué fuerza está actuando sobre la varilla? Bueno, aquí hay un campo magnético, entonces habrá una fuerza magnética sobre un elemento de corriente, sobre un conductor, que se expresaba como I por el producto vectorial de L por B, siendo L la longitud del conductor, que sabemos. Sustituyendo, nos queda que la intensidad es 1 amperio por este producto vectorial que lo voy a poner con determinantes. Y JK, vectores unitarios. El vector L, recordad que es un vector cuyo módulo es la longitud del conductor, que en este caso es 0,2. Su dirección y su sentido lo obtenemos con la intensidad de corriente. Fijaos, si viene por aquí, la intensidad de corriente va hacia arriba, ¿no? En la dirección K positiva cuando atraviesa este pedacito de alambre, no, de varilla, esto es varilla. Bueno, pues lo pondremos aquí, 0,200, este será el vector L. Y ahora el vector B, bueno, va hacia dentro de la pantalla, entonces lleva la dirección I, pero el sentido negativo porque va hacia adentro. Entonces colocaremos aquí un menos 0,500. Si multiplicamos y hacemos el determinante, nos queda menos 0,1 J newtons. Vamos a representar esta fuerza. Dirección J, sentido negativo. Bueno, pues vendrá por aquí. Esta será la fuerza que ejerce este campo magnético sobre la varilla. Entonces, para que la suma de todas las fuerzas sobre la varilla sea 0, ¿qué fuerza debo aplicar a la varilla? Pues una fuerza que sea igual que la magnética, pero de sentido contrario, igual en módulo, pero de sentido contrario. Entonces, la fuerza que debo aplicar será igual a 0,1 J newtons. Bueno, pues ya está. Nos vemos pronto. Adiós.